uniformes son la base de la animación, de la interpolación. Entonces vamos a ver por qué nace la necesidad de eso. ¿Listos? Bueno, entonces arranquemos con esto. Imaginemos que vamos a hacer una animación. Tenemos un jugador dentro de nuestra escena 3D y, y la persona le hace como el clic al botón de atrás. Entonces va caminando para adelante y de un momento a otro se va para atrás. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo debería ser ese proceso? ¿Cómo hacer de que sea amigable ese movimiento? Porque si estamos así de un momento a otro cambia la, la, la cámara, entonces pues el jugador se puede perder dónde es que está, puede perder la noción, ¿cierto? Entonces deberíamos hacer de alguna manera un movimiento suavizado, en donde la cámara está por detrás, vaya rotando y otra vez se ubique para nosotros poder ir hacia atrás, ¿cierto? Entonces son varias de las cosas que se pueden llegar a hacer y que realmente se necesitan en este tipo de aplicaciones, porque queremos es una, una, una transición suave, ¿cierto? Y ahora imaginemos que por ejemplo nuestro juego está haciendo realidad virtual. Entonces, si estamos pasando así de un momento a otro, cambia de la cámara, pues vamos a perder nuestra noción de dónde estábamos. Es como si nos hubieran teletransportado a otro lugar. Y pues eso puede ser molesto o incluso fastidioso para el jugador, ¿cierto? Entonces es muy importante es definir cómo debería ser ese movimiento de tal manera que sea lo más parecido a la realidad. ¿Listos? Entonces, ¿cómo cosas que podemos hacer para mejorar eso? Por ejemplo, podemos suavizar las animaciones dando demoras en las entradas. Por ejemplo, si mantengo oprimido el de atrás, que la animación arranque suave y luego voltee, ¿cierto? También podemos hacer otra cosa. Podemos juntar la cámara que esté asociada a otro punto, ¿cierto? Entonces son varias de las cosas que se pueden hacer, pero siempre es deseable es tener algo suavizado, ¿cierto? Bueno, entonces aquí vamos a entrar en un concepto que es muy clave de la animación en general, que se llama el keyframing. Entonces es un método de animación en el cual un objeto, llamémoslo que está en la ubicación P1, va a ejercer un movimiento. Entonces nosotros definimos los marcos clave. ¿Qué significa eso? Nosotros definimos de que el objeto va a tener tantos estados, llamemos el estado P1, el estado P2, estado P3. Y entonces nosotros podemos mover el objeto desde ese punto P1 a este punto P2 y luego a ese P3. Entonces cuando nosotros ejecutamos eso de un momento a otro, vamos a ver la percepción de movimiento. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es interpolar, definir desde este P1 a este P2 cómo podemos mover el objeto. Y de esa manera podemos tener más frames que obviamente son calculados, pero que nos van a permitir hacer una animación suave. Si yo solamente mostrara tres imágenes y las mostrara muy rápido, sería P1, P2, P3, el movimiento pasaría muy rápido. No sería imperceptible, ¿cierto? Pero lo que podemos hacer es de P1, mover un poquito a P1, moverlo un poquito más hacia P2 y así sucesivamente hasta llegar a P3, en tener varios frames, ¿cierto? Entonces podemos definir ese path de interpolación. Pero ¿cómo llegamos a este path de interpolación? Lo que necesitamos es definir una función que me lleve con respecto al tiempo, dónde debería ser la nueva posición de ese objeto. Ujú. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? La interpolación, nosotros podemos realmente hacer cualquier cosa, pero siempre necesitamos procurar de que sea un movimiento realista o que tenga sentido para lo que nosotros querramos hacer. Entonces, imaginemos, por ejemplo, en esta escena que están pintando, tenemos un balón, tiene que llegar acá y tiene que llegar allá. Un posible movimiento es esta especie de curva, ¿cierto?
y luego baja y sube. Eso sería bueno si estuviéramos modelando tal vez, no sé, un mosquito que baja, sube, que es un movimiento suavizado. Pero si estuviéramos modelando el balón que rebota contra el piso, es un movimiento bastante no realista, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra la parametrización temporal. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer una parametrización temporal acá? Podemos definir para cada cierto instante de tiempo esa función que me va a calcular nuestro punto, ¿cierto? Y podemos saber en cualquier momento, desde el momento cero, que va a ser el punto original, hasta el momento uno, que va a ser el objeto de la siguiente fase o el siguiente keyframe, ¿cierto? Entonces, nosotros definimos ese punto. Entonces, por ejemplo, a 0.25 podemos decir que viene acá, a 0.5 que venga acá, 0.35 venga acá. Si nosotros ejecutáramos esto, ¿qué pasaría? Tenemos nuestra bolita, en los primeros frames se ve como lento y luego acelera, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La percepción de cuando nosotros ejecutemos esto es que al comienzo se va a mover muy rápido, ¿cierto? Porque estamos viendo la más cantidad de frames en una posición de arriba. Y ya luego vemos muchos frames estando en la posición de abajo. Es decir, en la mitad del tiempo vamos a ver de que el balón está acá. Entonces arranca muy rápido y luego en la renderización se va a volver muy lento. Entonces necesitamos también poder jugar bien con el tiempo. ¿Cómo corregimos eso? Podemos hacer otra forma de jugar con el tiempo. Que por ejemplo, en vez de que sea repartido equitativamente, así como lo hicimos acá, que sea repartido de esta manera. La gran parte del tiempo está arriba, es decir, se mueve lento y de un momento a otro se mueve rápido, porque en la mitad del tiempo recorrió esta cantidad, ¿cierto? Desde de la tercera bolita hasta la quinta. Entonces, es importante que nosotros podamos cambiar esa parametrización, porque de acuerdo a cómo nosotros hagamos esa parametrización, vamos a percibir algo muy realista. Si nosotros estamos modelando este balón que rebota en el piso, pues necesitamos que vaya muy lento, ¿cierto? Y luego acelere y luego rebotes de la misma manera, ¿cierto? Entonces, eso es cuando incluimos el tiempo. Pero ahora, ¿qué pasaría si mezclamos el espacio? Entonces, nuestras curvas espaciales también determinan el path o el camino de movimiento. Entonces, aquí vemos los dos ejemplos que hemos visto. Si nosotros tuviéramos nuestra bolita acá y los frames estuvieran acá abajo, veríamos movimiento rápido, movimiento lento. Aquí sería movimiento rápido, digo movimiento lento, y luego de un momento a otro se movería súper rápido, ¿cierto? Bueno, por el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, vamos bien. Listo, excelente. Bueno, entonces aquí vemos un ejemplo de cuando estamos parametrizando nuestra posición S y el tiempo, ¿cierto? Entonces, arrancamos rápido y luego se mueve lento, mientras el otro se mueve lento y arrancamos y terminamos rápido, ¿cierto? Creo que es lo mismo que habíamos visto hace un momento, si lo graficáramos espacio-tiempo. Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a esas curvas? ¿Cómo podemos definir esas curvas de un punto A un punto B? Que resulte lo más suavizado posible, lo más natural. ¿Listos? Entonces, aquí introducimos lo que se conoce como las curvas de animación. Entonces, los artistas usan las curvas de animación para parametrizar posiciones espaciales, también como funciones del tiempo, ¿cierto?
Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un movimiento 3D, lo que tenemos que hacer es definir una curva para el eje X, otra curva para el eje Y otra curva para el eje Z. Es decir, hacemos la interpolación como si fuera una dimensión para cada una y luego el resultado final es tomar las tres dimensiones y renderizar el punto o el objeto donde diga las tres curvas, donde hay la intersección entre las tres, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se vuelve el workflow de un artista? Entonces, los artistas generalmente tienen programas en los que pueden definir los keyframes. Entonces definen un punto inicial, un punto final y van a definir características de cómo parametrizar esa curva. Entonces, ¿cómo pueden parametrizarla? Entonces, la primera es manipulando los puntos clave, que son los puntos azules, y la otra es cambiando las tangentes de las direcciones. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la tangente apunta hacia el otro punto, es decir, es una línea recta, la animación que se desea. Por ejemplo, aquí estamos un tangente. Esta tangente que está en este punto es paralela al eje X, ¿cierto? Entonces, en este eje, nosotros vemos de que si quisiéramos hacer esto, el movimiento debería arrancar un poco más pronunciado hacia la derecha y de un momento a otro debería alinearse a la tangente de la flecha de abajo, que vemos en la flecha de abajo va en diagonal, ¿cierto? Entonces vemos de que en ese punto la pendiente o la tangente está en diagonal, entonces la única forma viable de hacer ese movimiento es este tipo de curva. Entonces, esa sería la manera en la que nosotros podemos definir. Tenemos los puntos claves y definimos las características de cómo debe ser esa curva. Entonces, aquí nos están diciendo, bueno, las flechas, ¿cómo es que entran las flechas? Entonces, las flechas nos van a indicar la dirección o la fuerza en la que debería moverse una partícula de un punto a otro. ¿Listos? Bueno, saltémonos esto. Listos. Entonces, ahora sí, veamos cómo podemos hacer esa interpolación a partir de esas flechas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una interpolación? ¿Quién, cuando alguien les dice interpolación, qué se les ocurre o qué se les viene a la cabeza? Como completar los pedazos que hacen falta, digamos, si Ujú. tenemos 3 puntos, completar los puntos intermedios entre esos puntos. Exactamente, exactamente. Entonces, la idea es que nosotros tenemos una muestra de una función que nosotros no conocemos. Entonces, la idea es descubrir esa función a partir de la muestra, ¿cierto? Entonces, existen muchas maneras de interpolar. Entonces, una posible combinación, interpolación del vecino más cercano. Entonces, por ejemplo, si yo me paro aquí en este punto, ¿cuál es mi vecino más cercano? Este, ¿cierto? Entonces, en este punto voy a asignar el mismo valor de mi vecino más cercano. Aquí, mi vecino cercano ya no deja de ser el de la izquierda, sino vas a ser la línea de la mitad, ¿cierto? Aquí ya deja de ser el más cercano en la segunda línea, sino se convierte en la tercera y se vuelve una línea recta. Entonces, esa es una manera de interpolar, ¿cierto? Es una función que pasa de un punto, pasa por todos los puntos de mi muestra, ¿cierto? Y exhibe un comportamiento escalonado, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de esto? Si yo estoy haciendo mi animación, no es continua, es decir, no está suavizada. ¿Cómo voy a ver si yo estuviera representando aquí mi balón, entonces, por ejemplo, de un momento a otro saltaría, ¿cierto? Harías como este salto, luego bajaría, ¿cierto? Entonces, no es un movimiento continuo, entonces no me sirve para animar. ¿Qué otra opción puede existir? Puedes hacer una interpolación lineal, ¿cierto? Entonces, de este punto lo muevo y llego al segundo punto y luego me muevo en línea recta hacia el tercer punto, ¿cierto? Entonces, es una solución que sirve, ¿cierto? Puedo tener mi balón que se mueve de esa manera y luego baja. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo calculo la derivada? La derivada va a tener puntos abruptos, no va a ser un cambio suavizado. Todo lo que vamos a ver es que nuestra bolita va a moverse, luego hace como una especie de zigzag, ¿cierto?
Pero si yo estoy, por ejemplo, modelando el balón que cae, pues el balón que cae no es como si fuera en línea recta. Tiene un comportamiento, por ejemplo, parabólico, ¿no? Si yo estoy modelando otro tipo de movimientos como un lanzamiento balístico, vamos a tener algo parabólico. Si yo estoy modelando, no sé, una nave espacial que se mueve por una serie de puntos, pues no debería moverse de esa manera, sino debería ser como un movimiento más sinusoidal, ¿cierto? Entonces, la interpolación lineal no nos sirve para esto. Entonces, ¿cómo podemos hacer una interpolación suavizada? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué se les ocurre para hacer una interpolación suavizada? Cuando vieron métodos numéricos, ¿qué técnicas aprendieron para hacer una interpolación? Bueno, entonces aquí nos dicen tres puntos y parábolas. Entonces, puede ser una opción, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasa con las parábolas? Es difícil que hagan como el match, ¿cierto? Bueno, Lagrange es un método de interpolación, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver de que nos pueden servir las parábolas, pero incluso nos pueden servir polinomios de mayor grado. Y ya vamos a ver cómo lo usamos. Aquí nos están preguntando, ¿por qué es que se está realizando una interpolación? ¿De dónde salen esos valores previos? Entonces me voy a regresar un par de diapositivas al pasado. Entonces, nosotros vamos a hacer nuestra animación, por ejemplo, nuestro valor se va a poner en un punto y necesitamos que esté en otro punto. Yo como artista no puedo calcularle todos los puntos porque sería muy costoso, ¿no? Por ejemplo, imaginen de que estamos haciendo animación clásica, donde cada frame era dibujado a mano. Entonces, como artista no puedo hacer todos los infinitos frames que hay de un punto a otro porque no habría el suficiente tiempo. Entonces, esos puntos iniciales los daría el artista, que son los puntos claves, y mediante el uso de algoritmos, creamos los puntos intermedios para acelerar ese proceso. Ahí es donde salen esos puntos y es por eso que necesitamos interpolar. ¿Eso responde a tu pregunta, Julio? No, 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 qué pena. Está bien que preguntes. Está bueno que pregunten todas las cosas. A veces eh, uno no pregunta y se queda con la duda. Y a veces era una duda importante que vale la pena aclarar. Entonces, siéntanse libres en cualquier momento de preguntar. Bueno, entonces, aquí nos dijeron, por ejemplo, una parábola. Entonces, para este caso, una parábola sería perfecto. Tres puntos, podemos ubicarlo con una parábola, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos tres puntos, nuestro polinomio, grado 2, una parábola. ¿Qué pasa si tengo más puntos? Pues si tuviera cuatro puntos, pues puedo crear un polinomio de grado 3. Si agrego más puntos, por ejemplo, aquí tengo 5, ¿cierto? Voy a tener un grado 4. Pero ¿qué sucede si alguno de los extremos se vuelve inestable? Entonces, a medida que yo aumento mi cantidad de grados, mi curva también se vuelve inestable. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, aquí vemos que para 5 puntos podemos usar un grado 4, pero aquí vemos, tenemos una interpolación que va por buen camino, de un momento a otro se vuelve inestable, ¿cierto? Oscila demasiado y de un momento a otro baja, ¿cierto? Entonces podemos hacer estos polinomios de alto orden, pero el problema de estos polinomios es que van a oscilar de manera inesperada. Entonces no nos va a servir. Entonces, esta idea de usar polinomios
de órdenes no nos ayuda. ¿Qué otra acción podemos hacer? Entonces, por ejemplo, aquí nos están usando una técnica de los cuadrados mínimos, que interpole esos valores, que no sea una aproximación, que no sea una interpolación de los valores actuales, sino una interpolación aproximada, es decir, que los valores están cerca, pero no necesariamente en el punto. Entonces, aquí no estamos interpolando, pero sí estamos aproximando. Entonces, esa tampoco nos ayuda. Entonces, aquí, ¿qué otra opción nos queda? ¿Qué tal si usamos varias funciones? Usamos polinomios de bajo orden y las empezamos a concatenar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí vemos dos puntos, dos interpolaciones de 4 puntos, tres polinomios de grado 3. Dos polinomios de grado 3, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vemos esta curva de aquí, la roja, la azul, ¿cierto? Entonces, así de esa manera podemos tener algo más estable. Sin embargo, ¿cuál es el problema de esto? Y es que estamos en un punto, pero para los puntos intermedios, las dos curvas no están alineadas, ¿cierto? Entonces, ese es un problema que podemos tener si usamos otros polinomios más pequeños. Entonces, ¿cuál es la solución que nos proponen? La solución que nos proponen es, bueno, ¿qué tal si definimos unas curvas para polinomios pequeños, pero que a su vez hagan match en su pendiente? Es decir, aquí vemos de que esta curva tiene esta pendiente o esta tangente azul, ¿cierto? Que hace match con la siguiente. Entonces nosotros podemos empezar a concatenar diferentes funciones de polinomios pequeños, ¿cierto? Y hacemos el match y podemos tener como si fuera una función continua. Realmente sería una función de funciones, pero el resultado es algo continuo. Entonces yo cuando vaya a animar mi balón, pues voy a tener ese movimiento suavizado. Nunca voy a tener ese salto de un lado al otro. Entonces, ¿por qué no una parábola? Con esta idea. El problema de la parábola es que la tangente es muy difícil de hacer cruzar o hacer match con otra parábola. Si nosotros tenemos una parábola mirando hacia abajo, digamos, y la siguiente nos toca hacerla igualita mirando hacia abajo, pues va a ser casi imposible, o es imposible, que esa y la siguiente otra vez nos haga match, ¿cierto? Entonces, generalmente lo común es utilizar polinomios de grado 3, porque en un polinomio de grado 3 puedo modelar este movimiento, ¿cierto? Sube y sube más para arriba. O yo lo puedo también invertir, dependiendo de los coeficientes que yo le asigne. ¿Listo? Eh, Queda claro de por qué vamos a utilizar diferentes funciones que hacen match con las pendientes. Sí, sí, señor. Listo, excelente. Bueno, entonces vamos a introducir la interpolación de Hermite. Entonces las interpolaciones de Hermite existen en diferentes grados. La más común o la más usada es la cúbica. Entonces, ¿en qué consiste la interpolación de Hermite cúbica? Consiste en que vamos a modelar en diferentes nuestros puntos, que pueden ser n más n puntos, ¿cierto? O n más 1 puntos. Y vamos a crear una función de funciones que nos van a interpolar todos los pedazos, ¿cierto? Y esas funciones todas van a ser polinomios cúbicos, es decir, polinomios de grado 3. Si nosotros tenemos un polinomio de grado 3, como mínimo necesitamos 4 restricciones para que nos den 4 grados de libertad, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos nuestro punto inicial, punto 0, y nuestro punto 1, que es el destino a donde vamos a mandar nuestra bolita. Entonces cuando nosotros tenemos esto, tenemos conocimiento del x, o en este caso el t, que es igual a 0, de t igual a 1, ¿cierto?
También sabemos cuándo es la función calculada en 0, que es el punto que queremos interpolar. La función calculada en 1, que es el punto que queremos también interpolar. Y lo otro que tenemos que ahora es definir, bueno, puedo cruzar cualquier polinomio, ¿cierto? Puedo tener un polinomio tenga pequeña apertura, suba un poquito, luego baje. O puedo tener un polinomio que se abra mucho, ¿cierto? Que suba mucho y luego baje. ¿Y eso qué me lo va a dar? Se lo puedo configurar con un parámetro de la pendiente. Entonces voy a definirle pendientes a los puntos. ¿Qué pendientes queremos nosotros definir? ¿Hacia qué dirección debería empujarse o con qué fuerza debería empujarse un objeto? ¿Cierto? Entonces definimos los puntos que queremos interpolar, los keyframes, las pendientes que deseamos y vamos a usar el algoritmo para hacer este mapeo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es un polinomio cúbico? Entonces aquí estamos mapeando con respecto al tiempo, donde t va a ser entre un valor entre 0 y 1, ¿cierto? 0 mi punto original, 1 mi punto destino después de hacer la interpolación de este tramo. Entonces, ¿cómo sería un polinomio cúbico? Entonces tendremos una constante a multiplicada por t al cubo más una constante b multiplicada por t al cuadrado más una constante t más una d, ¿cierto? Entonces, esta va a ser nuestra función. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo conseguimos SA, SB, SC y SD? ¿Cierto? Entonces, los algoritmos de interpolación lo que nos van a llevar a definir es cómo encontrar SA, SB, SC, SAD, esas constantes que van a acompañar a nuestras funciones. Bueno, si nuestra función es de esta manera, ¿cómo sería la calculada, la derivada de esta función? Entonces sería 3 por a por t a la 3 menos 1, es decir, t al cuadrado, ¿cierto? Entonces tendríamos t, 3 a t al cuadrado. El siguiente término, la derivada sería 2bt, ¿cierto? El siguiente término, c, y la derivada de una constante, 0, ¿cierto? Entonces vemos de que la derivada sería esta función. Entonces vamos a definir nuestros tramos o nuestros puntos intermedios con esta función. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Entonces, por el momento, no tenemos información de SA, SB, SC y SD, pero lo que sí tenemos es información de cómo se comporta en el punto inicial y el punto final, ¿cierto? Entonces ahora imaginemos en el punto 0. La función calculada en el 0. Este 0 al cubo da 0, el 0 al cuadrado da 0, el t por un c de igual a 0. Es decir, f de 0 va a ser igual a d, ¿cierto? Entonces aquí colocamos f de 0 igual a d. Ahora f de 1. 1 al cubo, 1. El t al cuadrado, 1. El t a la 1, 1, ¿cierto? Y tendríamos a más b más c más d. Tendríamos estas cuatro constantes, ¿cierto? Entonces f de 1 sería igual a la suma de las cuatro constantes. Ahora calculemos la derivada. En el punto 0, la derivada, ¿cuánto debería ser? Entonces, esto se anula, ¿cierto? En el 0, esto también se anula. Es decir, la derivada debería ser c. Ahora pensemos o consideremos cómo sería en el punto 1. La derivada en el punto 1 debería seguir t al cuadrado, es decir, 1, 3a, más 2b multiplicado por 1, es decir, 2b, más c, es decir, la derivada en el punto 1 debería ser 3 veces a más 2b más c. Entonces aquí tenemos ya cuatro fórmulas que nos van a ayudar a solucionar este sistema, ¿cierto? Entonces a esta primera fórmula la voy a renombrar y la vamos a llamar h0 o también función de Hermite. Ahí es donde viene la h. La segunda fórmula la vamos a llamar h1, la tercera fórmula h2 y la cuarta fórmula h3. ¿Listos? Bueno, y todos entienden de dónde salen estas cuatro fórmulas, ¿sí? Listo, excelente. Bueno, entonces sigamos usando estas fórmulas. Entonces aquí tenemos nuestras cuatro funciones que nos van a ayudar a resolver nuestro sistema,
nuestro sistema, ¿cierto? Entonces vemos de que H0 es igual a D, como habíamos visto antes, es exactamente las mismas ecuaciones, ¿cierto? Tenemos también la derivada, H2 igual a C, ¿cierto? Entonces vamos a representar esto como matrices. ¿Por qué como matrices? Porque generalmente es más fácil trabajarlo con una matriz. Es una notación más fácil de comunicar, ¿no? Entonces el vector H0, H1, H2, H3 va a ser igual a esta matriz multiplicadas por el vector ABCD, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se construyó esta matriz? Vemos de que la D queda aquí mapeada con un 1, es 0A más 0B más 0C más 1D. El siguiente es 1A más 1B más 1C más 1D, ¿cierto? Entonces aquí vemos de que quedan los 4 unos. La siguiente tenemos solamente una C, es decir, 0 A's, 0 B's, una C y 0 D's. Mientras que el último es una 3, son 3 A's, son 2 B's más una C más 0 D's, ¿cierto? Entonces estamos simplemente cambiando la forma en cómo representamos el problema, pero por el momento tenemos exactamente el mismo problema. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Entonces aquí vamos a volver a la anterior. Entonces podemos tener esta matriz y lo que podemos hacer es usar propiedades de las matrices, multiplicar la inversa. Entonces si yo tengo una matriz y la multiplico con su inversa, me da la matriz identidad, ¿cierto? Entonces si yo multiplico a ambos lados por la matriz inversa, voy a tener esto. ABCD, la matriz inversa, por mi vector H0, H1, H2, H3. Vamos a comprobar de que esta realmente es la matriz. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, Wolfram, puede ser Wolfram. Veamos, abramos Wolfram y hagamos la comprobación. Listo, entonces la inversa, vamos a colocarle aquí la matriz 0,0,0,1, ¿cierto? 1,1,1,1. ¿Listos? Y aquí 0,0,1,0, ¿cierto? Y aquí 3,2,1,0. Vamos a ver si me quedó bien escrito. Y vamos a ver la inversa. Entonces vemos de que efectivamente es la inversa. Entonces tenemos el 0,2, tenemos el 2, menos 2, 1, 1, menos 3, 3, menos 2, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, ¿cierto? Vemos de que esa es la inversa. ¿Listos? Entonces multiplicamos al lado izquierdo, multiplicamos al lado derecho y tenemos nuestra vector ABCD despejado, ¿cierto? Bueno, entonces ahora continuemos. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, podemos definir los tramos, ¿cierto? Donde estos tramos H0, H1 y H2 y H3 pueden, pueden ser definidos o pueden ser parametrizables. Si yo no los defino correctamente, ¿qué puede pasar? Puedo tener diferentes puntos, ¿cierto? Puedo hacer una interpolación, pero las derivadas no hacen match. Es decir, las pendientes o las tangentes no van a hacer match y no vamos a tener ese movimiento suavizado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logramos eso? Es haciendo que en un punto, la tangente, que es una recta cuya derivada es la de ese punto, ¿cierto? Haga match. Es decir, el primer tramo debe hacer match con el segundo tramo, ¿cierto? Vemos de que es aquí la derivada, aquí en el punto de f'1, debería ser el del siguiente tramo, ¿cierto? Cuando es igual a cero. Entonces vemos de que de esa manera nosotros podemos definir continuidad, ¿cierto? Y vamos a llamar de que cuando nosotros definimos esa continuidad, la vamos a llamar C1, ¿cierto? Cuando uno define la continuidad, la vamos a llamar C0. ¿Listos? Bueno, entonces, con esto vamos a arrancar con un subtema que se llama las funciones bases. Y es cómo podemos calcular ese H0, H1, H2 y H3. ¿Listos? Entonces, como hemos visto hace un momento, nuestra función
que depende del tiempo, va a ser la suma de todos nuestros h's, ¿cierto? Entonces tenemos una matriz H1 y esta función que acompaña realmente es nuestra forma de implementar el algoritmo. Y ya vamos a ver qué opciones existen. Entonces, nuestro problema original antes de introducir las funciones era de que teníamos nuestro polinomio de esta manera. El a multiplicado con el t al cubo, el b multiplicado con el t al cuadrado, el c multiplicado con el t y el d multiplicado con el 1. Y ya con este movimiento hemos definido que tenemos los h's, h0, h1, h2, h3, multiplicado con un vector, ¿cierto? Ambos nos van a dar exactamente igual. Y lo que vamos a definir esto es que este vector de funciones que aún no conozco, la vamos a llamar como las funciones base de Hermite. Entonces vamos a ver de que existen muchísimas funciones que yo puedo colocar ahí y que me van a permitir interpolar a mí los algoritmos correspondientes. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿cómo podemos llegar ahí de un lado al otro? Entonces arranquemos con esta matriz de aquí a la izquierda. Tenemos el vector A, B, C, D y tenemos nuestro vector T. Entonces lo que podemos hacer es ubicarnos en la mitad y vamos a insertar la matriz identidad. ¿Cómo podemos obtener la matriz identidad? Es tomando nuestra matriz que habíamos visto inicialmente, la multiplicamos con la inversa. Entonces si nosotros colocamos estas dos matrices ahí en la mitad multiplicándose, es exactamente a si yo hubiera colocado la inversa, ¿cierto? Es decir, no he cambiado nada en la expresión. Pero si yo hago esto, puedo representar mi problema de diferente manera. Puedo representar de que este ABCD multiplicado por el polinomio o la base monomial la puedo representar de esta otra manera. Tengo el H0, H1, H2, H3. Y tengo unas funciones aquí que me van a permitir definir cómo deberían moverse esas curvas. ¿Listos? ¿Alguien tiene alguna pregunta por el momento? ¿Vamos bien? ¿Todo claro? La matriz de la derecha de la izquierda es lo que está arriba, ¿cierto, profe? Sí, señor. Entonces Ok. me voy a volver un poquito. Aquí tenemos la inversa, que empieza 2 menos 2, 1, 1. Y la de arriba es 0, 0, 0, 1. De hecho, aquí la están invirtiendo. ¿Listos? De hecho, se me olvidó comentar ese detalle. Entonces, ¿qué pasa? Aquí como tenemos el vector ABCD, lo tenemos vertical, ¿cierto? Pero si yo lo quisiera tener como un vector horizontal, como es la representación de abajo, ¿cómo lo hago? Lo que hacemos es invertir el orden y transponer ambas matrices. Entonces, este que está en la derecha lo puedo mover a la izquierda y lo transpongo. La transpuesta del vector ABCD va a ser A y a la derecha va a haber el B, el C y el D, ¿cierto? Y esa matriz, la transpuesta sería 0, y luego iría un 0, luego un 0, un 1, ¿cierto? Que es la primera fila, va a quedar en la primera columna. Luego irían todos unos y luego irían 0, 0, 1, 0. Vamos a ver cómo está aquí abajo. Entonces tenemos los tres ceros, unos, todos unos, 0, 0, 1. Y la última columna que queda, que era la anterior, la última fila, 3, 2, 1, 0. Entonces a ver, aquí cómo quedó, 3, 2, 1, 0. ¿Listos? Entonces son exactamente las mismas matrices. Y aquí tenemos la inversa, pero transpuesta. Y la razón es por eso, por lo que estamos usando nuestro vector al revés. Ya no tenemos A, B, C, D como una columna, sino como una fila. ¿Eso responde a tu pregunta, Freddy? Sí, sí, señor. Listo, excelente. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro sistema. Entonces, esta parte de la izquierda ya la conocemos y esta parte de la derecha es lo que nosotros conocemos como las bases de Hermite. Entonces, si nosotros representáramos esto, si lo graficáramos, ¿cuál sería el resultado? Entonces tendríamos H0, que es el primer polinomio, ¿cierto? Que sería un 2t al cubo menos 3t al cuadrado más un 1. Tendría esta curva de aquí arriba, ¿cierto? Si graficáramos
la siguiente curva, H1, tendríamos esta curva de aquí de la mitad, ¿cierto? Si graficáramos H2, tendríamos una curva que sube un poquito y luego baja. Y si graficáramos H3, tendríamos una curva que aquí baja y luego sube. ¿Listos? Entonces, aquí lo que podemos hacer es que este H es realmente, puedo yo definir cualquier cosa. Y esta H realmente va a ser una combinación lineal de esas cuatro funciones. ¿Cierto? Entonces vamos a ver de que es una función base porque es una función que me permite generar más funciones, dependiendo yo lo que desee o lo que quiera hacer. ¿Listos? Bueno, entonces volviendo un poquito al tema anterior, la interpolación. ¿Cómo sería una interpolación usando este algoritmo? Entonces, imaginen de que tenemos diferentes puntos. Si nosotros quisiéramos hacer una interpolación lineal, entonces podemos definir de que el punto 0 y el punto 1, ¿cierto? Pero cuando el t es igual a 0, queremos de que esté ponderado al 100% el primer punto, ¿cierto? Y si quisiera que t igual a 1 sea igual a P1, entonces necesito ponderar al 100% este P1, mientras que el P0 debo ponderarlo en 0. Entonces de esta manera puedo hacer una interpolación lineal, desde un punto P0 a un punto P1, ¿cierto? ¿Esto qué es equivalente? Es como si yo hubiera hecho la interpolación en cada uno de los ejes. Entonces primero interpolo eje X, interpolo eje Y, ¿cierto? Y el resultado es la suma de todo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería si nosotros hiciéramos con nuestras curvas de Hermite? Sería exactamente igual. Entonces nosotros, dado los puntos que tengamos, nosotros lo que podemos hacer es la curva de Hermite para el eje X, luego la hacemos para el eje Y aplicamos la suma de todo. Y eso nos va a dar dos curvas, pero cuando yo haga la intersección de donde se unen en los diferentes ejes, voy a tener la curva final para algo en dos dimensiones. Si yo quisiera hacerla en tres dimensiones, lo mismo. Calculo la curva de Hermite para el X, luego para el Y, luego para el Z, y la curva final es la suma de las tres componentes. ¿Listos? Entonces, vamos a formalizar la interpolación entre diferentes puntos P1, X1, Y1. Vamos a tener n más un punto, ¿cierto? Vamos a empezar a contar siempre desde cero y vamos a tener hasta el n. Entonces lo que hacemos es la interpolación de cada una de las componentes del x, el y luego sumamos todos las diferentes componentes, ¿cierto? Aquí vemos la suma de cada una de las funciones de los trazos y vemos después la suma de las componentes. ¿Listos? Entonces es algo bastante sencillo. Entonces, volviendo a cómo sería nuestra función de Hermite. Entonces, devolviéndonos a esto, habíamos llegado a que la función de Hermite es nuestra función base h0 con el punto 0, luego la función base h1 con el punto x1, ¿cierto? La función base h2 con la derivada de x1, ¿cierto? Y el h3 con la derivada de x en 1. ¿Cierto? Entonces podemos tener aquí nuestras diferentes componentes de nuestras funciones de Hermite. Lo hacemos para el eje X, lo hacemos para el eje Y y ahí tenemos nuestra curva. ¿Listos? Entonces, cuando nosotros estamos calculando esto, conocemos ya todo, ¿cierto? Excepto las derivadas de X y las derivadas de Y. Entonces el h de 0, ya habíamos visto que teníamos un polinomio ya definido. El punto X en 0 lo conocemos, el H1 también lo conocemos, el punto X en 1 también lo conocemos, el H2 en la función H2 también la conocemos, pero la derivada de 0 todavía no la conocemos, todavía desconocemos esa derivada, ¿cierto? Entonces H3 la conocemos y la derivada en el punto 1 también la desconocemos. Entonces por el momento ya vamos despejando como todas las variables, solamente nos queda definir es las derivadas, cómo vamos a coger esas derivadas.
¿cierto? ¿Por qué es importante esas derivadas? Habíamos visto de que cuando el artista estaba poniendo los diferentes keyframes, puede definir un vector, ¿cierto? Un vector dirección. Si le coloca más pendiente, vamos a ver de que la curva se va a pronunciar más. Si el vector queda apuntando directamente al otro punto, vamos a ver de que la curva va a dejar de ser curva y se va a volver como una especie de recta, ¿cierto? Entonces, es importante definir esas pendientes. Y es algo que vamos a parametrizar y vamos a basarnos de las funciones base de Hermit para nosotros poder calcular eso. Ujú. Entonces, si nosotros no usamos no usamos pendientes que son consistentes en los diferentes tramos, podemos tener de que nuestra curva va a ser C0, es decir, va a ser continua, pero las tangentes van a ser discontinuas. Entonces vemos de que nuestra curva sigue, es continua siempre, pero vamos a tener cambios abruptos entre los puntos de unión, ¿cierto? Si yo lo volviera que las tangentes hicieran match entre ellas, sería nuestras curvas serían C1, ¿cierto? Veríamos de que las pendientes del tramo anterior y el tramo siguiente hacen match y vamos a tener un movimiento muchísimo más suavizado, ¿cierto? Bueno, entonces por el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta o todo es perfectamente claro aquí? Bueno, entonces, volviendo a nuestra ecuación de aquí, tenemos todas las variables, excepto las pendientes. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo calculo esas pendientes? Entonces vamos a tomar este caso base que se llama Catmull Run. Entonces el algoritmo de Catmull Run es una especificación de una curva de Hermit. Entonces vamos a ver de que existen muchas curvas de Hermit y cada una lo que va a cambiar es cómo calculamos esa pendiente. Entonces en Catmull Run lo que vamos a hacer es apoyarnos de los diferentes puntos. Entonces imaginen esto. Entonces estamos haciendo una interpolación de Hermit. Tenemos nuestro T0, nuestro T1, nuestro T2, T3. Entonces, ¿cómo calculamos la pendiente? Entonces, la pendiente la vamos a calcular un punto con respecto a dos puntos siguientes. Entonces, la función de T0 la vamos a calcular la pendiente con respecto a la función de T2, al punto T2, ¿cierto? Mientras que T1 lo vamos a calcular con T3, ¿cierto? Entonces tenemos T0, T2, T1 y T3. Entonces lo que vamos a hacer es calcularle la pendiente. Vamos a calcularle la pendiente a esos dos puntos. Entonces, por ejemplo, tomamos f de T2 menos f de T0, ¿cierto? Y le restamos los puntos en el eje que estamos calculando, es decir, T2 menos T0. Es decir, aquí estamos calculando la pendiente, como si tomáramos este punto, la pendiente. Y el T1 y el T3 de esa recta tomamos la pendiente, ¿cierto? Entonces, esto lo que podemos hacer, asignarle es, bueno, entonces la pendiente para el punto T1 va a ser esta, mientras que para el punto T2 va a ser esta, ¿cierto? Que son las que calculé aquí arriba. Aquí vemos de que la primera pendiente es una recta horizontal, mientras que la segunda recta es una recta empinada hacia arriba, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es calcularle para el T1, le asignamos esa pendiente, es decir, del tramo izquierdo y el tramo derecho, va a tener la pendiente del punto anterior y el siguiente, ¿cierto? Para el punto T2 va a tener la pendiente del punto anterior con respecto al punto siguiente, ¿cierto? Entonces de esa manera solucionamos el tema, ¿cierto? Entonces vamos a tener ya una definición de cómo serían nuestras pendientes para cada uno de los puntos. Ya como tengo mi definición de los puntos, pues ya puedo proceder a usar mi fórmula de Hermit que habíamos visto aquí arriba. Entonces, tomamos el H0 con el X0, H1 con el X1, el H2 con la derivada, es decir, con la fórmula que acabamos de definir, H3 con la derivada, es decir, con la fórmula del siguiente punto que acabamos de definir, ¿cierto? Entonces, de esa manera podemos hacer una interpolación que va a ser suavizada.
¿Listos? Entonces, ajustando ya los índices, ¿cómo sería? Entonces, por ejemplo, tenemos P0, P1, P2, P3. Son nuestros puntos. La derivada o el valor de la pendiente de la tangente en el punto P1 va a ser un medio de P2 menos P0, es decir, el punto anterior con respecto al punto siguiente. Para la siguiente sería B1 igual a un medio de P3 menos P1, ¿cierto? Entonces, es una manera bastante sencilla de definir esas derivadas, ¿cierto? Entonces esto me va a permitir calcular las derivadas de los puntos intermedios. Sin embargo, las derivadas de los puntos externos aún no las tengo. Entonces lo que podemos hacer ahí es, dependiendo de lo que estemos haciendo, podemos decir de que la derivada en el punto P0 es igual a cero. Podemos hacer esa asunción o también podemos definirle desde el comienzo un valor inicial. ¿Listos? Eh, ¿Alguna pregunta sobre este algoritmo de Cadmore-Ron? ¿No? No, no, señor. Listo, excelente. Bueno, entonces vamos a implementar nuestro algoritmo Camel-Roll en Processing. Entonces, todo sale de esta función que estamos usando acá. Pero a esta tenemos que meterle nuestra función de Camel-Run, ¿cierto? Entonces podemos nosotros hacerlo ahí, pero para esto voy a aprovechar a Wikipedia que ya lo hizo por nosotros. ¿Listos? Entonces vemos de que, voy a subir un poquito aquí arriba. Tenemos aquí nuestra misma función. Solo que aquí ya lo están llamando con P. Tenemos nuestro 2t al cubo menos t al cuadrado más 1 por el P0. Este es el H1 que es t al cubo menos 2t al cuadrado más t, ¿cierto? Por la primera pendiente menos 2t al cubo más 3t al cuadrado por P1 más el t al cubo menos t al cuadrado por la segunda pendiente, ¿cierto? Y vemos de que estas funciones que acompañan el P0, el M0, el P1 y el M1 son exactamente iguales a las que nosotros estamos aquí, vimos hace un momento, ¿cierto? Bueno, entonces, usando esta función, vamos a ir un poquito más abajo y vamos a utilizar esto. Entonces vemos de que aquí están ellos definiendo nuestro polinomio, que resulta de meter la función de Hermit con la función de Camel-Roll. Y aquí vemos de que están haciendo las operaciones, vemos cómo se van simplificando y aquí nos van a generar nuestra ecuación. ¿Por qué quiero la ecuación? Es porque le vamos a copiar en Processing y vamos a hacer una interpolación con eso. ¿Listos? Bueno, entonces lo que voy a hacer es voy a usar la antepenúltima. ¿Por qué la antepenúltima? Porque es la más fácil de implementar. Es un medio multiplicado por el u, que va a ser nuestro parámetro que antes lo conocíamos como t, multiplicado por el punto anterior, más esta función multiplicada por el punto actual, más el punto siguiente, más el punto, dos puntos adelante, ¿cierto? Entonces, es la misma expresión, solo que aquí ya está factorizada de una manera que se va a facilitar la implementación. ¿Listos? Bueno, entonces para eso vamos a abrir Processing y vamos a implementar este algoritmo usando esa ecuación. ¿Listos? Bueno, y antes de comenzar a hacer la implementación, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de esta implementación? Vamos a definir un canvas y con el mouse vamos a crear diferentes puntos y la idea es que vamos a interpolar esos puntos. ¿Listos? Entonces, si nosotros interpolamos esos puntos, vamos a poder ver nuestra curva suavizada. Ese es el objetivo y vamos a usar Cadmore-Row, que realmente Cadmore-Row es un caso específico que usa una función de Herbit, que es lo que acabamos de ver. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro script de processing
Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer para nuestro script de processing? ¿Qué me dice que hay que hacer de primeras? Definir las funciones de setup y draw. Sí, exactamente. ¿Qué colocamos en el setup? El create canvas. Listos, create canvas. Listos. Entonces, el create canvas le pasamos los parámetros. Siempre estamos usando 640, 480 y vamos a hacer una escena 2D. Listos. ¿Qué más debemos setear en el draw? Bueno, entonces, lo que siempre hemos definido, siempre pintar nuestro fondo, ¿no? Entonces, background, démosle tal vez un 128, algo en la mitad, un grisecito. Listos. Entonces, habíamos dicho que queremos crear puntos dentro de nuestra pantalla y hacer la interpolación. Entonces, hagamos ese primer pedazo que ya lo conocemos, hacer puntos. ¿Qué función puedo utilizar de P5 para hacer para capturar ese evento del mouse de cuando hago clic? ¿Qué función puedo utilizar? Pues mouse click, creo que se llama así precisamente. Mouse click. Yo creo que O sería preset. como mouse press, ¿cierto? Sí, sí. Listos. Entonces, function, mouse press. Listo. Entonces, cada vez que yo presione, vamos a crear un punto. Entonces, creemos tal vez un vector. ¿Qué parámetros le paso aquí para acceder a las posiciones del mouse? Pues para capturar los mouse X y mouse Y. Precisamente. Exactamente. Listos. Mouse X, mouse Y. Listos. Tengo mi vector, pero pues necesito agregarlos a algún lugar porque si no lo voy a perder, ¿cierto? Entonces, creemos una lista. Entonces, démosle a nuestros puntos y hagámosle un push. Listos, declaremos nuestra lista. Entonces, por ejemplo, aquí sería cons points es igual a una lista vacía. Listos. ¿Qué más me falta por hacer? Recuerden, el objetivo es crear un canvas en donde yo hago clic y va formando la línea por donde va pasando. ¿Qué más? Pues de pronto pintar los puntos por ahora. Y Pintemos los luego, puntos, sí, me parece muy bien. Listo, entonces arranquemos con los puntos. Entonces, puntos, usemos un for each, el puntico. Listos. ¿Cómo podemos adelantar el punto? Tal vez para que se vea, no literalmente un punto, sino tal vez una elipse, ¿cierto? De, digamos, 10 posición. Entonces, ¿qué parámetros recibe una elipse? ¿Qué parámetros recibe? la Radio posición del esfera. y ¿qué era El más? radio, sí. ¿Era que sí? Vamos a ver P5. Si Veamos, no, en ese elipse. orden. No, el diámetro, el diámetro, el diámetro. El ancho, ¿cierto? Entonces, XY, WH. Entonces, pongámosle el X. Entonces, P.X. P.Y. Listos. El ancho, digamos, 10 unidades, 10 unidades. Listos. Vamos a ver, recarguemos acá y aquí tenemos. Listos. Coloquémosle un colorcito más bonito a esto. A ver. ¿Qué color le colocamos a esto? ¿Qué color le colocamos a estos punticos? ¿Verde? Listo. Entonces, ¿qué valores coloca acá para un verde? Un verde bonito. Bueno. Pues iba a decir el clásico 0.55.0, pero ya busco uno más bonito. Bueno, pues hagámosle. Uy. Ah, sí. Vi que se desaparecieron mis puntos yo, pero ¿qué pasó con mis puntos? Es que me falta agregarlos.
Dices, no, está bueno este verde ahí. No se pierde en la pantalla. Dices, tal vez quitémosle la linecita para que sea más bonito. Entonces démosle nuestro, a ver. Listos. Listos, ahora sí. Entonces ya tenemos nuestros puntos. ¿Listos? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer nuestro algoritmo de Camel Roll. Entonces, la idea es que vamos a utilizar esta fórmula de aquí para interpolar en el X, interpolar en el Y y mezclamos la respuesta. ¿Listos? Bueno, para eso, pues necesito iterar sobre cada uno de los puntos, ¿cierto? ¿Cuántos puntos necesito como mínimo? Necesito n más un punto, ¿cierto? Para hacer n tramos. Entonces arranquemos con un for, iterando todos los puntos. Entonces vamos, por ejemplo, uy, ya está con ya, len, y es igual a 0, y es menor a puntos.len, ¿listos? Y más. Listo, entonces aquí podemos ya iterar sobre cada uno de los puntos. Entonces la idea es que para cada uno de los tramos, realmente no de los puntos, sino de los tramos, ¿cierto? Entonces le voy a restar aquí un -1, porque si nosotros tenemos n más un tramos, entonces necesitamos ejecutar esto. Si tenemos n más un puntos, vamos a necesitar n tramos. Y para cada uno de los tramos necesitamos definir los puntos. Bueno, aquí ya nos pasaron otro color. Vamos a ver este otro color. Entonces 3, 252, 102. Vamos a ver cómo queda. Bueno, está bien. Listos. Entonces, lo siguiente es que vamos a crear nuestra función, ¿cierto? Pero también necesitamos definir los, los diferentes tests. Es decir, necesitamos arrancar desde el primer punto, el siguiente punto, y necesitamos definir cómo iría en el 0.1, en el 0.2, 0.3 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, para eso voy a crear otro for. Entonces llamémoslo f de t es igual a 0. ¿Listos? Luego ese t tiene que ser menor o igual a 1. ¿Cierto? Y el t tenemos que sumarle un valor muy chiquito. Entonces podemos usar un valor fijo que por ejemplo sume a 0.1, ¿cierto? O podemos decir agregar un parámetro de control que nos permita saber cuántos puntos deseamos por cada tramo. ¿Listos? Entonces vamos a colocar una variable que se llama const detail y no sé, digamos de que por tramo hagamos 100 puntos. ¿Listos? Bueno, si yo quiero obtener 100 puntos en el tramo, ¿cuánto debería ser el incremento de este t? ¿Cuál debería ser el incremento de este t? Pues 0.01. ¿Cómo lo calculo? Ah, bueno, uno Para... entre sí. Ujú. Uno sobre Entonces, detail. exactamente. Listos. 1 sobre detail. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Estamos iterando. Uy, le hice donde clic, donde no. Estamos iterando para cada uno de los tramos, ¿cierto? Tenemos n tramos y lo vamos a iterar en n más 1 puntos, ¿cierto? Iteramos para cada uno de los puntos intermedios entre cada tramo, ¿cierto? Y vamos a darle, por ejemplo, 100 puntos a cada tramo. ¿Listos? Ahora lo que nos corresponde es calcular dónde debería ir ese punto. ¿Listos? Entonces voy a colocar inicialmente punto de un X y un Y. La pregunta es, bueno, ese X y ese Y, ¿cómo lo calculamos? ¿Listos? Entonces para eso necesitamos definir nuestros puntos que vamos a hacer la interpolación. Entonces para esto necesitamos 4 puntos, ¿cierto? Siguiendo el algoritmo que nosotros aquí tenemos el punto n-1, n más 1 y n más 2, ¿cierto?
para ajustar un poquito la nomenclatura, para hacerlo más fácil para nosotros, voy a crear una constante P0, voy a crear otra constante P1, la constante P2 y la constante P3. ¿Listos? Y vamos a asignarle a cada una el punto que le corresponde. Entonces está bien la iteración i igual a 0. ¿Cuál sería el primer punto? Simplemente le decimos punto de i menos 1, ¿cierto? Este sería el punto de i. Este sería el punto de i más 1. Y este sería el punto de i más 2. ¿Listos? Así ya me quedo alineado con esta fórmula que tengo acá. El anterior, el actual, el siguiente y los siguientes, ¿cierto? Sin embargo, esto me va a fallar porque si yo tengo un arreglo, ¿cierto? En la iteración igual a 0, yo no puedo calcular i menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí para ajustar eso? ¿Qué se les ocurre? Comenzar desde 1. Lo podemos hacer, ¿cierto? Pero el problema es que ya necesitaría más puntos para nosotros definir nuestra curva y ahí se complica, ¿no? Lo podemos hacer de acá, arrancar de i igual a 1, ¿cierto? Y aquí arrancarla como LED de menos 2, ¿cierto? Para que no haya un overflow. Esa es una solución, pero eso me implicaría que yo tenga que hacer 4 puntos para poder hacer el primer trazo. Entonces lo que vamos a hacer es lo que generalmente hacen estos algoritmos y es que vamos a usar el punto del borde. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, i menos 1. ¿Cómo podemos hacer eso? Si, si i es igual a 0, que use el 0. Y si no, use i menos 1. ¿Listos? Aquí no necesito nada. Aquí lo que necesito es i más 1, que tampoco tengo un problema porque aquí estoy haciendo un menos 1, ¿cierto? Y en este sí necesito hacer algo. Si i es igual a la longitud de puntos, ¿cierto? Menos 2. Vamos a asignarle el último, el último punto que sería, voy a colocarlo aquí más abajo. Voy a colocarle el último punto, ¿cierto? Que sería i menos 1. Y si no, i más 2. ¿Listos? Entonces ahí tenemos nuestros dos puntos. Entonces aquí tenemos, si estamos en la posición 0, entonces vamos a usar el mismo 0. ¿Listo? Es decir, es como si tomara la pendiente de 0. Es decir, nos crearía la curva y la pendiente sería 0. ¿Cierto? Y aquí lo que haríamos es, si estamos en la penúltima posición, entonces vamos a asignarle el último elemento de la lista. Y si no, que haga lo que venía haciendo, que es i más 2. ¿Listos? Entonces ya tenemos eso. Entonces ahora volviendo a nuestra fórmula. Nuestra fórmula está usando, bueno, aquí están usando un u, nosotros estamos usando un t, pero están usando el igual al cubo, el igual al cuadrado. Entonces, pues calculemos eso. Entonces aquí nuestro t2 sería igual a t por t. Y nuestro t al cubo sería t por 2 por t, ¿cierto? Entonces ya tengo los diferentes puntos mapeados, ya tengo el t. Ahora empezamos a hacer los coeficientes. Entonces arranquemos con el x. Entonces, ¿qué sería el igual al x? Entonces voy a correr un poquito esto aquí a la derecha para poderlo ver bien desde todo. Entonces, aquí nos están diciendo todo multiplicado por un medio. Entonces 0.5 multiplicado por lo de adentro. ¿Qué es lo de adentro? Lo de adentro es menos U3, menos T3, ¿cierto? Más T2, 2T2, menos T. ¿Listos?
Y este lo estamos multiplicando por nuestro primer P0, ¿cierto? Y en la componente X. ¿Cierto? Bueno, entonces estaba pensando que de pronto nos queda más fácil no codificar la antepenúltima, sino mejor la penúltima, ¿no? Porque así nos evita la cantidad de cosas que tenemos que escribir. Sí, porque aquí tengo que hacer los coeficientes, así por separado, multiplico por cada una, pero aquí puedo multiplicar cada uno. O bueno, es como lo mismo, ¿cierto? Bueno, entonces, menos T3 más 2U2 menos U, multiplicado por el punto anterior. Listo. La siguiente componente. Entonces va a colocar la siguiente componente. Entonces la siguiente, voy a colocarla aquí abajo. Listo. La siguiente componente va a estar multiplicada por el siguiente punto. Entonces P1.x. La siguiente componente va a estar multiplicada por el P2 y por un P3. ¿Listos? Y ahí vamos a tener todos nuestros valores multiplicados. ¿Listos? Bueno, entonces ahora arranquemos con la segunda componente. Entonces T3, ¿cierto? Más, digo, menos 5t al cuadrado más 2, ¿cierto? Y aquí arrancamos. Menos 3t a la 3 más 4t al cuadrado más una t, ¿cierto? Y el último componente, t3 menos t2. Listo, vamos a rectificar. Entonces vemos de que la última es t3 menos t2, listos. La anterior es menos t3 más 4t2 más una t. El siguiente es 3t al cubo menos 5t2 más 2, si está bien. Y la primera era menos t3 más 2t2 menos t. ¿Listos? Entonces aquí acabamos de completar nuestro x. Ahora hagamos lo mismo para el y. Es exactamente lo mismo, lo único que nos va a cambiar es punto y, punto y. Y aquí punto y. ¿Listos? Entonces tenemos esto. Vamos a ver qué sucede. Vamos a recorrer esto. Bueno, aquí identificador X no está declarado. Ya está declarado, entonces me faltó cambiarle el valorcito. ¿Listos? Bueno, ya tenemos la interpolación, pero no se ve absolutamente nada. Bueno, entonces, ¿qué pasó aquí arriba? Creo que se nos olvidó. Aquí tenemos el stroke y le dijimos no stroke. Necesitamos pasarle un nuevo stroke a esto. Entonces, digamos de que lo queremos pintar de negro, puede ser. ¿Listos? Vemos de que ya tenemos nuestra implementación. Simplemente era hacer nuestro código, ¿no? Nuestra fórmula ahí. Entonces vemos de que es muy fácil hacer curvas con el algoritmo de Camel-Ross. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? No. Bueno, entonces tenemos aquí nuestro algoritmo y es para hacer una interpolación de diferentes puntos arbitrarios, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué tal si yo quisiera que automáticamente se uniera mi curva? Que la cerrara, ¿cierto? Cuando vimos representación vimos de que era posible que él automáticamente cerrara nuestra curva, ¿no?
¿Cómo se les ocurre que podemos hacer eso? Pues de pronto siempre teniendo una referencia al primer punto que marqué y cuando tenga, digamos, más de 3 puntos, que siempre redirija la curva al último. Así. Sí, O sea, el primero, más bien, el que tenía sí, guardado. eso lo podemos hacer. Hay una función que en matemáticas es bastante común y nos da ese comportamiento circular, ¿no? De cuando estamos en el último que mapee al primero, ¿no? Y si estamos en la primera posición y queremos el anterior, que mapee como al último, ¿cierto? Entonces, esa función es el módulo. ¿Listos? Entonces, ¿cómo se hace un módulo en JavaScript? ¿Alguien sabe cómo se hace un módulo en JavaScript? Con porcentaje. Ujú. Bueno, hay un problema de la función módulo de JavaScript, es que si le damos número negativo, me retorna un número negativo, no da el circular. Eso entonces va a crear mi propia función módulo usando el porcentaje. Entonces vamos a crear function mode, vamos a recibir un n, un m. Listos. Entonces vamos a retornar el módulo de nm, le vamos a sumar el n y luego le hacemos el módulo m. ¿Listos? Esa es como la manera como se soluciona ese pequeño asunto. Entonces va a correr esto acá. ¿Listos? Y entonces aquí lo que vamos a hacer es módulo, como habíamos dicho, menos 1. Uy, algo me quedó mal acá. Ah, es que no era más n, sino m. Listos. Voy a volverlo a correr. Listos. Módulo de... Listo, ahora sí tenemos. Profe, Si me le salió un error damos... muy curioso. Señor, Me salió un error muy curioso. qué error tan Me curioso. dibuja las curvas, pero no entre los puntos. No entre los puntos. No, o sea, dibuja Mm. los puntos y por allá escondió en la esquina las curvas. Ah, entonces alguna cosita de las ecuaciones te quedó diferente. ¿Usaste la misma notación P0 y P3? Sí, profe. Te voy a copiar esto de pronto algún signo, es fácil colocar un signo así diferente. Listo. Gracias, profe. Listos. ¿Te funcionó? Profe, qué pena, ¿me puede dejar ver en la parte de arriba el stroke? Sí, ves, le colocó un stroke cero. Es que antes le había colocado un stroke. Entonces cuando le decía pinte la línea, pinta los puntos, pues no pintaba nada. Entonces por eso le coloqué stroke cero. Gracias. ¿Listos? Bueno, ¿te funcionó, Edgar? O si quieres compartir pantalla y lo revisamos. A ver qué quedó ahí raro. Oh. Entonces, entonces le hice súper mal. Eh, entonces el compañero que tenía el problemita le, le Estoy funcionó. revisando signos, profe. Ya le comento luego si Ah, funciona. Miguel. La siento por confundirla. Disculpe. Bueno, me avisan si tienen algún error. Les puedo compartir fracciones del código o si quieren comparten pantalla y revisamos a ver qué hay diferente. ¿Listos? Bueno, entonces aquí tenemos nuestra función módulo. Entonces lo que estamos haciendo es aplicar el módulo, luego le sumamos el valor de m. Eso nos fuerza que automáticamente el valor queda dentro dentro del signo, dentro del rango de 0 a m-1.
¿Listos? Y después aplicamos otra vez el módulo para asegurarnos de que si era negativo, va a quedar dentro del rango 0 menos 1, pero si era positivo y le sumamos un m, queda por fuera, entonces con eso lo volvemos y lo corregimos. ¿Listos? Eso es porque en JavaScript, cuando hacemos el módulo de un número negativo, nos va a retornar el número negativo. Es una cosa muy particular de JavaScript. Si usáramos eso en Java o en Python, incluso en C, él sí tiene la componente de dar la vuelta. Listos. Listo, Entonces lo profe, que ya funcionó. podemos... ¿Hay alguna forma de hacer la línea más gruesa? Sí, señor. Stroke weight. Uy, Mm, ese weight me está quedando muy feo. Entonces ahí le das cuántos píxeles de grosor. Entonces, por ejemplo, 2. O le puedes colocar 10. Bájale como en 5 para que sea el puntico. Es que así no se veía el puntico. Eso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? nope, Bueno, quedó perfecto. no te dibuja la línea. Verifica si tienes la función point y si le colocaste un stroke. Porque es que nosotros cuando hicimos los puntos le quitamos el stroke. Entonces es importante volver y resetear el stroke a un color. ¿Listo? ¿Ya verificaste, Johan? Sí, profe, es que había escrito una palabra mal. Ah, ok. Gracias. Bueno, entonces ya tenemos nuestros cosas. Ahora vamos a hacerlo que dé la vuelta. Entonces voy a comentar esto y vamos a calcular otra vez los puntos. Entonces digamos P0, P1, P2, P3. ¿Listos? Bueno, entonces el primero tiene que ser igual a points y vamos a hacerle el módulo de i-1 con respecto al Segundito, tamaño profe, de los ¿puede pasar puntos. la función módulo? Sí, señor. Aquí está. Bueno. Todos tienen claro qué hace esta función módulo, ¿sí? ¿O alguien tiene alguna pregunta de la función módulo? Bueno, entonces vamos a continuar acá. Entonces vamos a la función módulo. Entonces el -1 y los puntos. ¿Listos? Para el siguiente punto no necesitamos hacer nada, ¿cierto? Y para el siguiente, pues ya que tenemos n más 1 puntos, pues realmente ¿cuántos tramos nos van a quedar? Si yo quisiera cerrar la curva automáticamente, ¿cuántos tramos me quedarían? ¿Cuántos tramos si yo cierro la curva, cuántos tramos tengo que pintar? Por ejemplo, aquí en este momento tengo 3, 6, 7, 7 puntos. Una curva abierta me está representando 6 tramos, pero si yo la cerrara, ¿cuántos tramos tengo que pintar? La cantidad de puntos -1. Cantidad de puntos -1 sería curva abierta, pero si la quisiera cerrar, sería la misma cantidad de puntos. Entonces sería Entonces points length. le quitamos el -1 acá en el for. ¿Listos? Le voy a quitar este pequeño for. ¿Listos? Bueno, entonces ahora sigamos con la siguiente. Entonces módulo más 1 y finalmente módulo más 2. ¿Listos? Entonces simplemente estoy tomando el anterior, el actual, el siguiente y dos siguientes.
¿cierto? Y con la función módulo asegura que si estoy en la penúltima, pues va a dar la vuelta y coge el 0, ¿cierto? O si estoy en la última, va a coger en la posición número 2, la posición 1 realmente. ¿Listos? Y ya como, si yo no colocara esto aquí, voy a volver a colocar el -1, pues ¿qué va a pasar? Pues no me la va a cerrar. Entonces por eso necesitaba quitarle agregarle un tramo. Entonces por eso le voy a quitar un -1. Porque va a tener la misma cantidad de tramos que de puntos si yo la quiero cerrar. ¿Sí lo ve? Bueno, ahí tengo mi curva cerrada, que está creada con un spline. Aquí hay algo interesante. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el punto ya está muy lejano, 100 puntos no son suficientes para representar esto. Se alcanza a ver las líneas. Entonces es importante también hacer un buen uso del nivel de detail. Porque un detail muy alto, pues son más puntos que renderizar, más pesada la renderización, ¿cierto? Porque hay que hacer más trabajo. Pero un detail muy pequeño va a hacer que hayan errores de interpolación como este. O van a haber como esos salticos pequeños. ¿Listos? Si yo quisiera usar solamente 10 puntos, sería muchísimo más eficiente, pero tendría esos pequeños saltos. ¿Listos? Voy a colocarle, por ejemplo, miel. Un punto por acá, el otro por acá. No se siente la diferencia, ¿no? Entonces hay que hacer como un balance entre eficiencia y calidad de renderizado. Bueno, entonces de esta manera acabamos de hacer una curva cerrada. ¿Listos? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre cómo hicimos la curva cerrada? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Listos. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro algoritmo. Entonces, ¿para qué me sirve a mí interpolar? Hay muchos casos de uso. Uno es hacer la animación. Si yo quisiera mover un algo a través del tiempo, puedo utilizar estos puntos que acabo de interpolar y moverlo, hacer la animación, ¿cierto? Otro caso de uso es con lo que habíamos visto en la clase anterior, representación, que podemos crear polígonos de cualquier manera. Entonces, en vez de colocar este punto, voy a cambiar un vértice. Entonces voy a colocar vértex X y Y. ¿Listos? Como estoy creando usando un vértex, pues necesito arrancar la figura. Entonces, por ejemplo, begin shape al comienzo de los fors. Y al final de los dos fors voy a colocar un end shape. Entonces vamos a recargar esto. A ver. Entonces, esto me sirve para hacer también modelos. Porque yo puedo definir parámetros donde tiene que pasar esto y, y el algoritmo me permite crear superficies suavizadas. Puedo tener cualquier cosa que yo quiera a partir de puntos sencillos y un algoritmo de interpolación. ¿Listos? Voy a ver si me sale un Pac-Man más bonito. Eso. Entonces, es otra de las aplicaciones que se pueden hacer. ¿Qué otra aplicación podemos hacer? Y es algo que Profe, ustedes usarán para el... Sí, señor. qué pena, ¿cómo fue que se hizo el inicio de esa figura? O sea, el end shape ahí lo veo, pero no vi el inicio. Aquí arribita, antes Sí, sí, de arriba. de arrancar, begin shape. Ah, Entonces, ok, begin shape, en cada iteración un vertex y después un end shape. gracias, profe. ¿Listos? Entonces, esto también nos une con representación. Entonces, podemos definir modelos con una nube de puntos y lo podemos crear las superficies suavizadas a partir de las interpolaciones. O la otra manera es que podemos utilizar los splines para la animación.
Entonces, por ejemplo, podemos ubicar la cámara dentro de la línea del spline y mover la cámara alrededor del espacio. Entonces, incluso ustedes para el taller de esta semana van a utilizar eso. Van a poder implementar un algoritmo como este de Camel ROM y interpolar la cámara a través de una escena. ¿Listos? Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Listos. Bueno, entonces estas son curvas que nosotros hicimos manualmente. La ventaja de las curvas manualmente es que pues nosotros podemos implementar cualquier cosa, podemos personalizarlo dependiendo de lo que nosotros querramos. ¿Listos? Pero también Processing tiene unas curvas ya predefinidas o unos algoritmos ya que nos pueden facilitar para cosas que nosotros querramos hacer. ¿Listos? Entonces me voy a mover a esta pestaña. Entonces voy a compartir este enlace para que también se puedan guiar. Y vamos a pasar por todos los elementos o por todas las funciones asociadas a curvas que tiene Processing. ¿Listos? Bueno. Entonces, en este pequeño tutorial vamos a ver lo que son curvas principalmente. Entonces es interesante que está escrito en español aquí, pero el resto está en inglés. Entonces falló como que el algoritmo de la internacionalización. Bueno, entonces la primera función que nos permite usar curvas es la función arc. Entonces, este arc nos va a recibir los siguientes parámetros. Nos va a recibir un X, un Y, un W y un H. Entonces, es como si pintáramos una elipse, pero la diferencia es que vamos a poder indicar un inicio y un final. Es decir, desde qué punto arranca y hasta qué punto termina. Y adicionalmente nos va a permitir dar un parámetro opcional, que es el mode. Entonces, el mode, vamos a ver con este ejemplo. Voy a copiar esta función de aquí. La voy a copiar aquí. ¿Listos? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta del ejercicio anterior? Porque voy a borrarlo. ¿Nadie? Bueno, entonces ya se borró. Ya no vamos a necesitar mouse press ni mode. Solamente vamos a usar nuestro canvas y vamos a tener nuestra función de dibujar. ¿Listos? Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Vamos a pintar el fondo de 150, que es un gris. Vamos a colocar un stroke de 0, es decir, la línea va a ser de color negro. Vamos a llamar la función arc desde la posición 35, 35, nada diferente. Aquí lo único raro es que le estamos dando es desde donde arranca y hasta donde termina. Entonces estamos diciendo que va a arrancar desde el grado 0 o el ángulo 0 y va a terminar en pi medios. ¿Listos? Mientras que este va a arrancar desde menos pi, es decir, a 180 grados, y va a terminar en 0. Este va a ser desde menos pi sextos hasta pi sextos, ¿cierto? Y lo que cambia realmente es el modo, que aquí están usando short, aquí están usando pi y aquí están usando pi open. ¿Listos? Entonces vamos a correr esto para ver qué resulta. Listos. Entonces aquí vemos el algoritmo. Voy a hacerlo un poquito más grande. Entonces, el primero. Entonces 35, 35. Entonces tenemos 35, 35 acá. ¿Listos? Bueno, estaba pensando que el de más izquierda es el 35, ¿cierto? Y luego va 35 y es de tamaño 0, 0. Listo, entonces va a arrancar desde el ángulo 0, es decir, el centro está acá, ¿cierto? El 0 es este bordecito de aquí arriba, ¿cierto? Y son 90 grados. Y aquí los grados van a arrancar en manecillas del reloj, ¿cierto? Entonces va 0, 90 grados, hasta abajo. Entonces aquí tenemos la primera curva. Tenemos el arco. En el siguiente, 105 en el eje X, 35 en el Y, 50 es 50, ¿cierto?
Entonces aquí lo interesante es que arranca desde cero y nos estamos corriendo a menos 180 grados. Es decir, por la parte de arriba, antimanecillas de reloj, obtenemos los 180 grados o los pi radianes. Y lo que hace este short es que nos va a unir los dos extremos. ¿Listos? Bueno, el siguiente es el pi. ¿Cuál es la diferencia con los anteriores? Es que va a tomar una línea desde el inicio hasta el centro, desde el final hacia el centro. ¿Para qué nos puede servir esto? Entonces, eso nos puede servir si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, un diagrama de tortas, ¿cierto? Entonces recuerden que con P5 también podemos crear nuestra capa de analítica o nuestros gráficos. Entonces, si están interesados en el desarrollo frontend, también esta biblioteca les puede ayudar en cuanto a la representación de datos. Pueden hacer gráficos de datos para embeber en sus aplicaciones web. Entonces, por ejemplo, esto les puede servir para eso. Y finalmente aquí tenemos otro que es el de Open. Entonces, Open es lo mismo que si yo no le colocara ningún valor. Entonces, Open es como el valor por default. Entonces, voy a ejecutar este parámetro en nofill. Entonces, vamos a recargar. Entonces, cuando nosotros usamos la función arc, él por debajo está creando los vértices y él está creando un polígono y él automáticamente los está cerrando. ¿Listos? Entonces, esa es la función arc. Ahora vamos a ver la siguiente función que hay. Entonces, hay una función que se llama curva. Entonces, vamos a colocar curva. ¿Listos? Entonces, curva que recibe. Recibe los puntos de control. Un X1, un Y1, X2, Y2, el segundo punto de control. ¿Listos? Entonces, esta curva está implementando realmente un common ROM, que es el algoritmo que acabamos de ver hace un momento. Entonces, tenemos 4 puntos y ellos están tomando el primero como un punto de control y el último. ¿Sí, Freddy? Profe, la pantalla se quedó bloqueada, se quedó congelada. ¿Tienes alguna pregunta, Freddy? Oh, se cayó Aló, el aló. internet. Sí. Sí, eso acabo de ver que me salió el mensajito de perdiste la conexión. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor.
Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, ¿qué pasó? No sé. Me tocó ir a apagar y prender el modem. La solución del ingeniero. Bueno, voy a ver. La cámara se ve un poco logueada. Voy a pasarme entonces a los datos del celular, a ver. Hello. Aló, ¿me escuchan? Señor. Sí, profe. Qué raro. Creo que le va a Me tocar sale un apagar error la cámara, profe, porque se le está yendo la red. de la página se tuvo que cargar por error. Bueno, ¿me escuchan bien? Por el momento y ven mi pantalla, ¿sí? Sí, me escuchan y ven la pantalla, ¿sí? Sí se le escucha, pero creo que la pantalla sigue congelada, profe. Ah, no, ahí se veía, se ve. Ah, ok. Vamos a verla hacia arriba. ¿Se vio? No. Mm, interesante. Interesante, interesante. Bueno, voy a intentarme pasar a los datos, a ver. Que me acabo de dar cuenta que nunca me he conectado a los datos. Profe, pero creo que ahorita sí se está actualizando bien, me parece. Ahora sí se está actualizando. Sí, hoy veo el mouse y todo. ¿Quién Ah, ok. Entonces, sí, sigamos así. Bueno, veamos. Entonces, íbamos a hacer nuestra curva, nuestro punto de control. ¿Listos? Entonces vamos a definir eso. Entonces nuestro punto de control, digamos, no sé, pongamos una posición por ahí. Se me ocurre así la posición 30 en la 250, que creo que no alcanza a coger a ninguna. Luego le sumamos de a 40. Sumémosle a 40, 100, 110, 150. Entonces esos serían los X, 30, 70, 140 y 150. ¿Listos? Y entonces ahora los Yes. Los Yes pueden ser eh, 250, que suba a 200, que baje a 150. ¿Listos? Y finalmente que termine en 250. Vamos a ver cómo quedó processing de esa manera. Recarguemos. Y aquí tenemos nuestra curva. ¿Listos? Bueno, el problema es que así no estamos viendo todos los puntos. Antes estamos viendo dos puntos. El punto del 70-200 y del 110-150. Entonces, de pronto, si lo colocamos aquí como 200, podemos ver un poquito más. ¿Cierto? Aquí vemos de que está este punto y está aquí. Los puntos de control ahí escondidos. ¿Cierto? Entonces, de esa manera no es que podamos ver dónde están ubicados los puntos de control y tampoco es que podamos conocer bien qué está pasando ahí detrás. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una función que nos va a renderizar los cuatro puntos y nos va a crear la curva. ¿Listos? Entonces, function que reciba los mismos parámetros que habíamos definido aquí. ¿Listos?
Entonces dibujamos la curva. ¿Listos? Entonces lo que vamos a hacer es llamar a la función de processing de la curva, le pasamos los mismos parámetros, pero adicionalmente vamos a colocarle puntos. ¿Listos? Eso con el objetivo de que nosotros podamos ver cómo es que quedan los puntos ubicados en las diferentes posiciones. ¿Listos? Entonces démosle punto, el primer par de puntos, luego el segundo par, ¿listos? Luego el tercer par de puntos y finalmente el último par de puntos. ¿Listos? Entonces vamos a ver aquí si nosotros corremos esto. Entonces estos puntos no se ven absolutamente nada. Toca hacerlos más grandes. Entonces démosle stroke, weight y démosle, no sé, tal vez un 4. Listos. Pero para que también se vea más grandecito, pues necesitamos asignarle también un color. Porque en este momento creo que este está quedando sin color. Entonces démosle stroke. Ya usamos el verde, podemos usar tal vez un rojo. 255, 0 y 0. Entonces aquí arranquemos con esto. Bueno, voy a colocarle aquí que llame la función porque ese era el problema, no se está renderizando porque no la hemos llamado. Y ahora sí ya se está llamando. Listos. Entonces vemos de que nos está colocando los puntos rojos y nos cambió todo. Es decir, para evitar de que nos suceda eso, que nos cambien los estilos, démosle un push y démosle un pop. ¿Listos? Entonces, de esa manera aseguramos de que el estilo o las configuraciones que hagamos va a quedar en un nuevo contexto y se va a salir apenas salga. ¿Listos? Entonces aquí vemos de que tenemos nuestros 4 puntos de control y finalmente tenemos los 2 puntos intermedios donde se hace la interpolación. ¿Listos? Entonces vamos a hacer el primer cambio y es que en vez de tomar un punto así fijo, vamos a colocarle el mouse. Entonces démosle por ejemplo mouse X, mouse Y. Y vamos a ver cómo es el impacto que tiene. Entonces si yo estoy muy cerca, el impacto o la pendiente que voy a generar es muy pequeña, ¿no? Pero si yo me alejo, lo que va a pasar es que lo que va a impactar va a hacer de que la pendiente sea más pronunciada y se ejerza con más fuerza la, la curva. Entonces vemos de que se vuelve más pronunciado. Apenas yo me alejo en el punto. ¿Sí lo ven? Si yo por alguna razón me parara justo cerca, la curva se vuelve menos pronunciada. ¿Listos? ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo se usa la función curva? Bueno, entonces, si yo quisiera hacer el siguiente tramo, ¿cómo lo podría hacer? ¿Cómo se les ocurre? Yo aquí solamente tengo un tramo de mi curva, pero yo quiero tener más tramos. ¿Cómo puedo hacer el siguiente tramo? ¿Cómo se les ocurre? La idea es que podamos replicar lo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Cómo se les ocurre? ¿Alguna idea? Creería que de pronto los dos últimos puntos de la curva serían los dos puntos iniciales de la siguiente curva. ¿Los dos últimos te refieres al punto de control? Y el punto anterior, El el punto anterior, que es se decir, dibuja. este, ¿cierto? Exacto. Exactamente. Entonces, si yo lo hago con respecto al último punto de control, no me va a funcionar porque me va a quedar un hueco ahí en la curva. Pero esa es la idea. Entonces, hagamos lo siguiente. Cojamos los 70 y aquí le démosle lo siguiente. Habíamos dicho que incrementos de 40, son 110 y el otro era como 150, 190. Y démosle aquí, por ejemplo, un
un 250, simplemente para hacer el ejercicio. Entonces vemos de que ahora tenemos nuestra curva y está continuo. ¿Listos? Bueno, entonces ya el tiempo se nos acabó. Entonces lo que vamos a hacer la siguiente clase, vamos a terminar el tema de splines. Entonces voy a regresar a la presentación. Entonces, ¿qué nos queda por revisar? Vamos a revisar la presentación de splines o de curvas de Jean-Pierre. Y vamos a terminar ese ejercicio de curvas que estamos haciendo. ¿Listos? También les voy a explicar en qué va a consistir el taller de este tema. ¿Listos? Eso lo vamos a hacer el miércoles. ¿Listos? Bueno, por el momento lo que voy a hacer es recordarles lo del formulario para aquellos que no se alcanzaron a subir al comienzo. Dentro de un mes, aproximadamente un poquito más, un mes y una semana tal vez, va a empezar la ronda de las, de las presentaciones. Entonces la idea que, que les solicito con este formulario es que en grupos solamente necesitan enviar una única vez. Coloquen el nombre de su grupo, quiénes son los integrantes, cuál es el tema de presentación que escogieron y cuál es el nombre del proyecto que van a trabajar o que van a presentar. ¿Listos? Eso con el objetivo de empezar a organizar la agenda de quién va primero y en qué momento cuando se usan las presentaciones, que eso es más o menos en un mes y una semana, más o menos octubre 30 es cuando arranca la ronda de presentaciones. Y después de que arranquemos la ronda de presentaciones y acabemos con todo, arrancaría la ronda de proyectos. Entonces ya esto se acabó bastante rápido. Profe, Entonces, ¿cuánto tiempo va a estar ese eh, Forms abierto? por ahí 2 semanitas, por ahí 2 semanitas, sí. La idea es que definan el tema y el nombre. No es lo que colocan acá, no es que quede tallado en piedra, pueden cambiar o pueden hacer modificaciones, ajustes. Es más para empezar a agendar y organizar los huecos de quién va primero y quién va después. La idea es que pues todos alcancen a presentar. Eh, ese es el objetivo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Bueno, entonces les recomiendo mucho llenar el formulario. Ya con eso podré yo empezar a organizar lo que será esa ronda de presentaciones y proyectos. Importante para que todos puedan pasar y presentar. Si tienen preguntas de temas, pueden escribirme y podemos agendar alguna pequeña charla y revisarlo. ¿Listos? Bueno, también quería recordarles que tengo calificado los talleres que han enviado hasta mediodía del día de hoy. Es decir, si lo enviaron de mediodía para atrás, ya la nota debería estar ahí. Entonces, para que revisen de que todos tengan las notas que corresponden, que a ninguno de los integrantes del grupo le haga falta alguna cosa o alguna nota de algún taller. Si ven alguna inconsistencia, por favor me avisan. ¿Listos? Bueno, entonces que tengan una feliz noche y nos estamos viendo la próxima clase, el próximo miércoles, para continuar con el ejercicio que estamos haciendo de Processing, para ver los tipos de curvas que soporta Processing. Vamos a ver también las diapositivas de Jean-Pierre y finalmente vamos a ver lo que son las curvas de Bézier, que no están en las diapositivas de Stanford, pero sí en las de Jean-Pierre. Listo, profe, gracias.